Yo soy Irma Gallo y esta es una entrega más de la libreta de Irma. Hoy me acompaña el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias, Emma, muy contento. Oye, me ha encantado tu libro, me parece fundamental en los tiempos que estamos viviendo. Me gustaría primero, antes que nada, retomar uno de los conceptos de los que tú hablas, que es esto del Latin Americansplaining. Porque creo que en algunos países latinoamericanos todavía no tenemos una idea precisa de qué es lo que está pasando en Cuba. Bueno, tú escribiste sobre este acuartelamiento en San Isidro, pero me gustaría que nos hablaras un poco de este concepto y de ahí arrancarnos. Sí, claro, bueno, yo lo uso para fijar la idea que tienen muchos latinoamericanos y buena parte de la izquierda occidental sobre Cuba, que es básicamente un sueño íntimo. Alguien decía que Cuba padecía haberse convertido en el sueño de los otros, es decir, gente que viene a explicarnos cómo es nuestro país o por qué, digamos, la miseria, la crisis económica, el descrédito político en el que vivimos es justificado por un supuesto fin mayor, fines abstractos siempre, Sí. y gente que va a nuestros territorios o a nuestros países, básicamente como puede venir cualquier colonialista acá, ¿no? A nuestras tierras a explicarnos más o menos cómo son. Pasa mucho en el caso cubano también. Sí, oye, esta nostalgia que nos impulsa a pensar que Cuba es eso, es todavía un ideal y todo, tú la haces pedazos en Los Intrusos. Nos llegaron a nosotros noticias, pero como a cuentagotas de lo que estaba pasando este año, este noviembre, diciembre, fue noviembre, diciembre. Diciembre de 2020. Es la protesta de un grupo de artistas nucleados. El nombre del colectivo se llama Movimiento San Isidro, un grupo de artistas de un barrio popular de La Habana, jóvenes en lo general negros, pobres, marginalizados, racializados, con una propuesta estética muy subversiva que al cabo del tiempo se convirtió también en la propuesta de disidencia política más importante del país. El pretexto, el detonante de la historia es el encarcelamiento de un rapero que es miembro del movimiento. De ahí viene la protesta, que es un acuartelamiento, inician huelgas de hambre y sed en la sede del movimiento. Sí. Y yo entro como un personaje en la historia porque desde el extranjero me incorporo a la protesta y a partir de ahí, digamos, comienza el relato a través del totalitarismo cubano y sus consecuencias, ¿no? Tú utilizas, bueno, intercalas estas narraciones que les llamas historia breve, que son justamente las historias de estos artistas, de estas personas que estaban en el acuartelamiento, pero también pones experiencias tuyas, de lo que tú viviste, lo que significó para ti ser interrogado, ser detenido por un disque COVID, un test de COVID que no estaba claro. ¿Cómo viviste todo esto que cuentas aquí en Los Intrusos? Bueno, se vive con mucha tensión, también se vive con mucha adrenalina. Hay temor sin duda, pero al mismo tiempo hay rabia, ¿no? Porque estás sometido a una serie de injusticias o de procedimientos arbitrarios, no solo tú, sino tus compañeros. Pero me interesaba sobre todo, digo, hago todo el cuento del enfrentamiento con la policía política, pero establecer o proponer a partir de ahí un tipo de resistencia, ¿no? Cierta praxis a la hora de enfrentarse o a la hora de proponer, digamos, como otra salida a la salida del poder totalitario. Entonces el libro está, digamos, que sembrado, preñado de todos estos episodios, de estos eventos que no solo me ocurren a mí, que como bien dice ocurren también en las vidas particulares que voy contando como una especie de perfil de cada uno de los integrantes de la protesta. Y voy trenzando un poco las experiencias particulares con las experiencias que es con una experiencia general que se desprende de todo eso, ¿no? De vidas muy distintas, de orígenes muy distintos entre sí, pero que todos por una razón u otra terminan, digamos, en la zona periférica de la realidad política cubana, que es la zona más protagónica para mí, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo viviste este tema de que tus padres, bueno, tú cuentas una anécdota de que cuando murió Fidel, tú querías llorar y no podías y hasta te pusiste saliva en los lagrimales? ¿Cómo viviste esta disociación, digamos, entre lo que fue tu infancia de un niño convencido de la revolución y del comunismo a lo que es ahora esta vida adulta del lado de la gente que protesta?
Sí, es un recorrido íntimo, por supuesto es un recorrido político y un recorrido a través de las estructuras del sistema, pero también que lo pongo ahí es un recorrido familiar, ¿no? Y es un proceso gradual de abrirse paso a través del convencimiento de la doctrina, porque la doctrina política no convence tanto en términos intelectuales como en términos sentimentales. Tu emoción está atada a un tipo de verdad Sí. que luego siempre es muy impactante descubrir, y descubrir es gradualmente, porque descubrirla de golpe siempre es, me parece a mí, que una conmoción demasiado fuerte. Es impactante, ¿no? Es darse cuenta o empezar a darse cuenta gradualmente que uno tiene que desaprender de la manera en que se emociona y poner los afectos en otro lugar, ¿no? Yo creo que ese es el proceso de desautomatización más importante que ocurre en un escenario como el totalitarismo cubano. Y entonces Exacto. uno de los puntos de apoyo que uso para ejemplificar este recorrido es la figura de Fidel Castro, ¿no? Cómo la veía desde niño hasta cómo termino viéndola ya una vez asumo una posición activa en contra del régimen cubano. Claro, y también está el asunto del lenguaje, de la palabra, de todo aquello que no se dice, que no se puede decir, que está prohibido, y de aquello que te obligan a decir, ¿no? De lo que tiene que decir, bueno, no a ti en específico, digo, de lo que tiene que decir la gente, este lenguaje que ha ido creando la revolución. Sí, es una suerte de neolengua que Eso. no solo a veces distorsiona los hechos, pero a veces también los inventa directamente, ¿no? Te das cuenta que es un lenguaje que está operando sobre lo real y que está construyendo lo real todo el tiempo de acuerdo a un interés político específico. Entonces es fundamental, no solo para alguien que se dedique a escribir, sino yo creo que para cualquier ciudadano en general, disputar el lenguaje, aprender a nombrar de manera directa los hechos y Claro. despojarse de toda una retórica fatua o casi siempre muy cómplice con el poder político, que es la que suele imperar o dominar el espacio público cubano, ¿no? Sí, ese tema también es muy importante para alguien que escribe, yo creo, ¿no? Para alguien que escribe es básico. Sí, es elemental, tu relación con el mundo, tu relación con los otros también. Y te das cuenta de que, bueno, no puede haber una escritura propiamente dicha si no se opone al lenguaje del poder en cualquier circunstancia, ¿no? Yo sé que es difícil esta última pregunta, pero ¿con quién te quedas de todos estos personajes a los que nombras, cuya historia cuentas en Los Intrusos? Digamos, ¿cuál fue la historia que más te conmovió? Yo creo que me quedo entre Denis Solís y Michael Osorbo. Son dos personajes racializado, marginalizado, que han pasado, en el caso de Michael, la mayor parte de su vida preso. Y ahí cuento un poco también quién es su figura, las tradiciones que encarna, la manera sumamente subversiva e ingeniosa en que logra enfrentarse al régimen y la manera en que también intenta escapar de lo que parece ser un destino inevitable para él, ¿no? Que es la cárcel, que es la prisión, que es la marginalización. Entonces me parece una pelea fundamental por la vida, la suya, quizás la más radical de todas las que hay en el libro. Pues yo te agradezco muchísimo, Carlos Manuel Álvarez. Este libro, Los Intrusos, ganó el premio Anagrama, Universidad Autónoma de Nuevo León, de crónica, Sergio González Rodríguez, que además fue un cronista importantísimo. Un fundamental para quien se dedica a hacer crónica hoy, el legado ético y estético de Sergio en el terreno de la no ficción, ¿no? Entonces es una cosa muy especial. Te agradezco mucho que hayas platicado. Muchas gracias a ti por el espacio y la conversación tan grata.